Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Siempre les tenemos en cuenta. Oramos por ustedes desde este lugar y antes de iniciar este estudio de la palabra. Esta semana tenemos de nuevo con nosotros al director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte y es grato tenerle, Pastor Gabriel Moreno. Bienvenido. Un placer, Pastor Ezequiel, un gusto estar con usted y con las personas que a través de los diferentes tipos de pantallas están allí conectados con este espectacular y maravilloso programa. Así es, Pastor. Me gusta mucho el título de este estudio, el impacto de diezmar. ¿Por qué impacto y qué significa impacto, Pastor? Impacto, bueno, la palabra lo menciona, es algo que golpea a otro elemento, a otra superficie. Y pues todo impacto tiene una reacción, ¿no? Cuando hablamos de impacto a nivel interpersonal, hablamos de que ese impacto va a generar siempre una reacción positiva o negativa. Y lo mismo a veces sucede con el diezmo, ¿no? Algunos lo ven de una forma negativa, otros lo ven de una manera positiva, pero va a generar un impacto. Y todo lo que viene de parte de Dios siempre impacta, siempre genera un cambio, siempre genera que alguien sienta que algo está pasando, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de quienes estudiamos la Biblia vivimos impactados positivamente porque lo que ocurre con este tema es que Dios hace grandes cosas por sus hijos fieles. Impacta para gozo, impacta para transformar, pero de una manera muy agradable, así es. Y este tema nos ayuda también a medir cuál es nuestra condición espiritual en relación con Dios. Ok, aquí cuando habla el impacto de diezmar, en lo personal, la sensación que a mí me da es que el diezmo no tiene nada que ver con dinero, nada, absolutamente. Tiene que ver con el corazón, con relacionamiento. Totalmente. Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho porque yo no lo veo como un tema de finanzas, de billetes, lo veo como un tema de amor, un tema de relación, un tema de encuentro, y eso es lo que me ha enriquecido y eso lo ha hecho que el impacto del diezmo en mi vida sea maravilloso, sea un impacto que me alegra a mí y por eso comparto ese impacto de bendición con otras personas. Así que vamos a abordar la importancia que tiene el diezmo, su distribución y cómo, ya lo ha dicho el pastor, esto impacta. Comencemos pues por hablar de Juntos Financiamos la Misión. ¿Cuál es la gran misión que tenemos, pastor? Está en la palabra de Dios, ¿cierto? La dice Mateo, también luego se complementa en el libro de Hechos, pero es ir y predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de las visitas personales, a través de un folleto, de una literatura, a través de un aplicativo, a través de una página web, a través de la televisión, a través de la radio, es llevar ese precioso mensaje de la salvación. Esa es la misión que el Señor nos ha encomendado, pastor. Aunque partimos hablando de la misión y lo que el diezmo tiene que ver con ella, yo quisiera de pronto, pastor, detenernos un poco. Quienes practican y son fieles en esta tarea que Dios ha encomendado, que ordenó el Señor, tenemos muchas experiencias, muchos testimonios, pastor. 90 con la bendición de Dios es más que 100 sin la bendición. Así es algo que hablaba un empresario, decía, ¿quién hace ese negocio? De ir a un negocio contigo y él pone todo. Él pone el lugar, pone los insumos y te dice, vamos a ir en sociedad, yo voy a poner todo y tú te vas a ganar el 90 y me vas a dar a mí el 10. Creo que desde la parte administrativa ningún ser humano haría ese negocio. Y es lo que hace Dios. Sí. Dios nos da la salud, nos da las habilidades, nos da todo y nos dice que ese 10% no es porque Él lo necesite. No, Él es dueño de todo. Así es, el que necesita devolver el diezmo somos nosotros para recordar lo grande que es Dios, cómo nos provee en abundancia y eso nos llena de seguridad, de confianza y de esperanza. Y en el Antiguo Testamento uno de los profetas dice que la gente que se olvidó de esta fidelidad en este aspecto, recibían su salario, era como echarlo en un saco roto, no se veía. Pero uno nota y uno como pastor encuentra tantos testimonios de la bondad, de la forma como Dios levanta a sus hijos y los hace prósperos por su fidelidad. Así es, conocí el caso de una persona, estaba colportando, estaba estudiando teología, fuimos a colportar ahí a la ciudad de Los Ángeles y allí conocí a un señor colombiano, una persona de Cali.
Él tenía una compañía, su compañía se dedicaba a poder arreglar tractores, maquinaria pesada, tractomulas. Su especialidad era eso. Se varaban en la carretera y él tenía un equipo de personas que iba y allí hacía su trabajo. Lo conocí y él me decía, mire Gabriel, tengo problemas porque estoy dando el diezmo y la ofrenda, pero lo estoy dando porque me toca. Y me contó, dijo, mi compañía no va bien, no he podido pagar a los empleados ya durante 2 meses completos su salario y eso me tiene muy preocupado, pero cuando llega el sábado vengo a la iglesia, devuelvo el diezmo en el alfolí, pero lo hago porque realmente digo, si no hago esto de pronto me va peor. Entonces ese era su sentir, me dijo, ¿qué hago? Y pues yo tuve que compartir con él que Dios ama al dador, pero al dador alegre, no al que da, no. Total, la Biblia dice clarito, al dador alegre. Entonces le compartí, yo le dije, mira, no des más el diezmo. Si lo estás dando así, olvídate, no lo des más. Y me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, eso es lo que dice el Señor. Claro, él se alegró. Nos despedimos, duramos un tiempo que no lo volví a ver, como unos 2 meses. Cuando volví nuevamente a una de las iglesias, él estaba allí. Y me dice, Gabriel, venga, necesito hablar con usted. Dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿se acuerda que yo le comenté la vez pasada mi situación financiera? Le dije, sí. Y usted me dijo que no diera el diezmo. Yo le dije, sí, así fue. Me dijo, oiga, yo ese día me fui feliz. Porque yo dije, si algún día el Señor me llega a llamar a cuentas y yo voy a tener problemas con Dios por no volver el diezmo, yo le voy a decir, Señor, Gabriel Moreno, que es un servidor suyo, que es un pastor, me dijo que no lo diera. Así que cualquier problema, arregle con él, porque yo simplemente hago lo que los pastores me dijeron. Entonces, como usted es pastor y me dijo eso, la culpa no iba a ser mía, sino la culpa era suya. Así que yo me fui tranquilo. Yo hace tiempo quería que alguien me dijera eso para poder como colocar sobre esa persona la responsabilidad. Dijo, y no lo di. Duré como 2, 3 sábados que no lo di y estaba tranquilo, estaba contento. Pero la situación financiera en la compañía no mejoraba. Se vino abajo. Entonces, dijo, como el 3.º o 4.º sábado que yo no daba el diezmo, algo pasó. Y yo me puse a pensar, me decía él, tengo una crisis, pero en medio de la crisis Dios me bendice. Tengo alimento, tengo un techo todavía, tengo a mi familia bien. Y se sintió tan mal él de ser como tan egoísta que dijo, no puedo yo dejar de dar el diezmo. Y ese sábado fue y lo dio, pero con una actitud diferente. Se sintió contento con lo que Dios le había dado, agradecido con el Señor. Y dijo, yo no puedo, tengo que reconocer que Dios ha sido bueno. Fue y llevó su diezmo, su ofrenda a la iglesia. Y él me decía, pensé que, como la Biblia dice, que cuando uno devuelve el diezmo, las cosas mejoran. Y esa semana todo siguió igual. A la siguiente semana volví a llevar mi diezmo y mi ofrenda, pero con una actitud nuevamente de gratitud. Y así lo hizo como por 2 o 3 sábados. Él me comentaba que las 2 semanas anteriores a ese día con el que yo estaba hablando con él, me decía, Gabriel, yo no sé cómo le hace el Señor. Pero en esta, dijo, yo normalmente facturaba de 15.000 a 20.000 dólares semanales, era lo que promedio mío. Estas 2 últimas semanas he facturado hasta 60.000 dólares. Él me decía, yo no puedo creer que yo sea tan tonto. O sea, yo me estaba negando las bendiciones por la actitud con la que yo estaba llevando. Y tal vez estaba afectando a mi familia y a mis empleados por mi actitud. Dijo, desde ahí aprendí, me decía él, que a Dios, como dice la Biblia, es dar, pero con gratitud, con alegría en el corazón. Y esa experiencia de él a mí también me quedó grabada. Y siempre que voy a devolver el diezmo, le pido al Señor que me permita hacerlo siempre con alegría, con gozo. Estamos combinando el tema de Juntos Financiamos la Misión y las bendiciones de Dios, porque queremos decirles que la razón por la cual este evangelio se ha extendido a lo largo y ancho del mundo es porque hay cientos y millones que han experimentado lo que es ser fiel a Dios y han recibido abundantes bendiciones. La misión es desafiante, pastor. Bien desafiante. Y gracias a Dios, como lo menciona usted, todo esto que hay en este espacio que nos permite llegar a ustedes es porque muchas personas son fieles en sus diezmos y ofrendas y eso permite que la iglesia cuente con lo que se necesita para el cumplimiento de la misión a través de los campamentos de jóvenes, a través de las actividades de las damas, a través de los ministerios infantiles, a través del área de las comunicaciones. Así que juntos recibimos, juntos nos beneficiamos y ahora juntos compartimos para que otros también sean beneficiados con este mensaje maravilloso. Y eso, pastor, produce gozo de saber que estamos permitiendo que gente sin esperanza llegue a conocer, que en la otra parte del mundo haya gente que recibe para poder compartir con otros. Y hay abundantes testimonios, pastor, de lo que hace el Señor en el mundo entero.
a través de las radios, a través del internet, a través de los folletos que llegan, a través de las semanas evangelísticas, porque pues creo que todos lo conocemos. Organizar a veces una semana de evangelismo no es fácil, demanda el alquiler de un lugar cómodo, ¿cierto? La logística que eso implica, y gracias a la mayordomía sistemática y fiel de nuestros hermanos, la organización cuenta con los recursos para poder hacer ese tipo de actividades que permiten llevar el evangelio a otras personas, pero también nos permite en la casa compartir esas bendiciones. Así es. Si yo tengo una libra de arroz y sé que el vecino no tiene, puedo ir, partir mi libra de arroz o mi panela, compartirlo. No, yo quiero aclarar algo, no es que yo sea bueno, no es que yo, pero las pocas veces que el Señor me ha permitido compartir esas cosas que parecen pequeñas, y luego la gente nos ha contado cómo eso que en nuestras manos parecía tan pequeño fue de tanta bendición. Pastor, hemos llorado con mi esposa a veces de ver que no somos nosotros, es Dios quien coloca el sentir de hacerlo, y entonces nos damos cuenta que la bendición que ellos recibieron para nosotros es más grande al sentirnos instrumentos en las manos de Dios, y que fue útil eso que pudimos hacer. Y hay que decir que cada día miles de personas hallan esperanza gracias a que hay todo un cuerpo de personas que son fieles en sostener la misión. Así es. Y pues este tópico nos lleva a también entender que Dios tiene un plan con todo lo que hace. Amén. Y cuando habló del diezmo tenía un propósito también. Así es. Tenía un plan. Y hay una ilustración que se utiliza en relación a este tema, es de los sistemas, ¿no? Dios creó los sistemas solares. El agua maneja un sistema también, ¿cierto? De que está el agua, luego viene el sol, ciclo, el también. ciclo se evapora, llega a las nubes y cumple un ciclo de limpieza, de purificación, y vuelve a caer y vuelve a servir, a cumplir su propósito. También el Señor creó un sistema que permite que la iglesia se sienta bien dirigida, que se sienta bien apoyada a través de pastores y de personas que acompañan el crecimiento de la iglesia, que los acompañan a través del evangelismo, de la predicación, y pues es propósito de Dios. Hay un texto que aparece allí en la palabra de Dios, que está en el libro de 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no? Allí se menciona: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El propósito del diezmo, fundamentalmente, también es que ese sistema que el Señor instituyó a través del Antiguo Testamento, con los sacerdotes, con los levitas, hoy pueda también ser sostenido ese sistema a través de una mayordomía y de una fidelidad sistemática con el Señor. Usted lo ha ilustrado muy bien y el tópico lo dice: hemos sido bendecidos para bendecir a los demás. Y las bendiciones son espirituales como temporales, ¿no? Ese versículo de Malaquías, pastor: probadme ahora, abriré las ventanas, bendiciones hasta que sobreabunde. Hablemos de eso. A veces nos cuesta en algunos casos creer ciertas promesas de Dios cuando implican, decía alguien, el tema del bolsillo y la situación financiera. Conocí el caso de un señor. Él pidió que el pastor lo visitara porque tenía problemas con su fidelidad, hacía tiempo no diezmaba. El pastor fue y le visitó, lo acompañó, como hablamos de ese sistema, cuando alguien necesita que alguien le apoye, allí estuvo un pastor para acompañarle, para orientarle. Y él muy honestamente le dijo: mire, pastor, le quiero decir la verdad, llevo mucho tiempo que no doy diezmo, no ofrendo, porque no tengo el recurso. Estoy en una situación financiera muy, muy difícil, a veces no tengo alimento en casa para con mis hijos. Quiero que usted me diga qué hago, pastor. ¿Debo devolver el diezmo o no lo debo devolver? Y el pastor le dijo: mire, yo tengo que ser muy honesto. Si usted me pregunta por lo que debemos hacer, el diezmo usted debe devolverlo. Pero es un tema personal suyo con Dios. Correcto. No lo puede hacer porque yo le diga, no, es un tema que deben hacer de su corazón. De paso, descartamos eso que dice la gente de afuera que no sabe, que el pastor les obliga a dar el diezmo. Exactamente, no, el tema, como usted lo dice y aclaramos, es una situación personal con Dios, de cada quien. Como lo dijimos hace un momento, también debe ser con alegría. Así que el pastor le dijo: mira, de deber debes hacerlo, pero con una buena actitud. Así que si tú quieres que el Señor te bendiga, y le mencioné esa promesa de Malaquías: probadme, dice pruébeme. O sea, probar es darse la oportunidad de descubrir si algo es o no es. Le dijo: pruebe al Señor, devuelva sus diezmos y sus ofrendas, y verá que con poco el Señor podrá hacer más. El pastor se fue,
fue trasladado de ese distrito y a los años, en una actividad de las que organiza la iglesia, gracias a ese sistema donde se capacitan los hermanos, en un lugar donde hay muchos miembros de iglesia, el pastor fue abordado por una persona que tocó su hombro y lo saludó muy efusivamente. Pastor, qué alegría verlo, qué gusto, se acuerda de mí. Claro. Y como a veces sucede, el pastor lo miró y le decía, ay hermano, su rostro me es familiar, pero todavía no. El hermano fulano de tal lugar, que usted me visitó, que yo no quería dar el diezmo, que tenía... Oh, hermano, ¿cómo está? Claro, ya recuerdo de usted, de su familia, ¿cómo están? Y el hermano le decía, pastor, felices, bendecidos. ¿Qué pasó, hermano? Le preguntó el pastor. ¿Recuerda esa charla que tuvimos? Sí, señor. Decíamos con mi esposa y con mis hijos, esa semana, lo que recibí del jornal, poderlo colocar en las arcas del Señor. Y el Señor empezó a bendecirnos. Dijo que de allí había sido llevado a trabajar a otro lugar y su patrón, el señor el dueño de la finca, apenas lo recibió, conoció su situación. Le dijo, mira, tú has llegado acá y yo quiero siempre que mis empleados estén bien. Así que se encargó de la educación de sus hijos, él no tuvo que ocuparse de eso. Y le aumentó su salario casi al doble. No tuvo problema con los sábados. Y él me decía, pastor, desde que yo decidí ser fiel, en ese momento con mi familia, el Señor empezó a mostrar sus bendiciones, aunque yo no las merecía por haber sido infiel. Dios fue tan bueno que me mostró que probar a Dios vale la pena porque nos sorprende con inmensas y maravillosas y gratas bendiciones. Y el tema de esta semana lo hace ver muy claro. Somos bendecidos para bendecir a los demás. Y pastor, el tema dice que el pasaje bíblico más bienaventurado es dar que recibir. Humanamente cuesta entender. Nos gusta recibir, nos gusta recibir. Pero creo que lo hemos experimentado, hermanos y amigos, cuando podemos hacer algo por alguien. Esa persona se va feliz, pero a veces nosotros quedamos mucho más contentos de saber que ese día nuestra vida tuvo un propósito. Alegramos el corazón de alguien. Pero más que alegrarlo, es hacerle sentir a esa persona que eso que recibió no es nuestro. Es que Dios lo envió y nosotros fuimos el canal por el cual el Señor le quería decir que Dios lo ama, que Dios está al tanto y que Dios provee para él y para los suyos. Sí. Además de este tema del diezmo y ser fieles, además del quitar la fea mancha del egoísmo, ¿cuál es el propósito del diezmo, pastor? Ya se ha dicho, pero extendámonos un poquito más. Recordarnos que Dios es dueño de todo y que ha creado un sistema para que la gente pueda conocer de Él. El sistema no es el fin, el sistema es el medio, ¿cierto? Para conectarnos con Dios. Pero Él nos ha pedido a todos que ayudemos con ese sistema. Y de hecho, el libro de Lucas nos habla de que había un grupo de damas que apoyaba el ministerio de Jesús, que estaba allí pendiente de sus necesidades. Eran damas algunas con algún tipo de posibilidades económicas. Apoyaron esa misión. De hecho, aparece una ilustración muy linda también allí de una dama, ¿no? Se menciona de una señora muy humilde. Una viuda. Una viuda. Dice que fue al templo. Y aunque muchos llevaron mucho, correcto. Y hacían que sonara, ¿no? Hacían ruido para que la gente dijera, wow, es tremendo lo que trae el hermano fulano, lo que trae el hermano sutano, el líder tal. Esa dama llevó, pero luego que ella estuvo allí, Jesús llamó la atención a los que estaban allí sobre esa dama. Habían muchos, habían llevado muchos su diezmo y habían llevado esos muchos mucho dinero. Pero Jesús llamó la atención sobre una dama que para la mayoría había pasado desapercibida. Nadie había notado porque su ofrenda desde el punto de vista humano no había sido abundante. Pero Jesús llamó la atención y dijo, mire, esta dama dio más que todos. Y los que estaban allí dijeron, ¿pero en qué sentido dice que dio más que todos? Si dos blancas, una cantidad muy pequeña económicamente en ese entonces. Él dijo, porque es que esa mujer no dio de lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía, pastor. Así que, hermanos y amigos, Dios lo ha dado todo por usted y Dios lo ha dado todo por mí. Y cuando nos invita a dar el diezmo y la ofrenda, de hecho, a Él no le corresponde el diezmo y la ofrenda. A Él le corresponde todo. Es el dueño. Exactamente, pero al devolver nosotros el diezmo y la ofrenda, recordamos que esto que tenemos es de Él, que lo que poseemos le pertenece a Él, que nos ha dado la posibilidad de beneficiarnos con eso, pero para servir a otros. Y el propósito entonces es recordar que la labor de nosotros, seamos líderes o miembros de la iglesia, es apoyar este ministerio, como apoyaron el ministerio de Jesús, para que esta obra pueda seguir creciendo. Más lugares puedan ser abiertos, más espacios como estos puedan ser dados, para que el mundo completamente pueda conocer que el Señor está a las puertas, que Él va a venir, puedan prepararse y juntos prepararnos, y ese día
pues sea un día de gozo, un día de alegría y de salvación. Pastor, hay dos temas importantes en este estudio y es el propósito del diezmo y también el depósito, a dónde debe ir, porque la Escritura presenta un único modelo, a dónde debe ir. Hablemos de eso. Cuando hay tantas voces, ¿no? Que llevarlo allí, que a los damnificados, Sí. que a los necesitados. Muy noble parece el propósito. Muy ¿no? altruista. Sí, muy altruista. Pero el Señor Jesús fue claro, ¿no? Ujú. A Dios lo que es de Dios, Correcto. al César lo que es del César. El Señor nos dice allí es también que debemos apoyar a los necesitados, claro que sí, pero eso con la parte nuestra. Correcto. Pero lo que, porque el Señor reclama el diezmo como suyo. Así Cuando dice, es. me robaron en mis diezmos. Sí. y en mis Nosotros no ofrendas". pagamos diezmos, devolvemos porque es de Así Él. es lo que le pertenece. Ujú. Y pues nadie está haciendo bueno al devolver lo que es de otro, simplemente Sí, está sí, haciendo no. lo que es correcto. Así que en ese orden de ideas, Jesús de hecho llamó la atención, dijo, él pudo haber hecho que esa dama apoyara otro ministerio o la labor de él, pero él permitió que ella llevara al templo. Así es. Y aunque en ese templo estaban los líderes que más adelante lo iban a perseguir, él no cambió la visión. O sea, nuestros diezmos y ofrendas deben llevar al depósito. El depósito es la organización, la iglesia organizada del Señor, que a través del liderazgo que hay, no de una persona, sino de un consenso que nos ayuda a estar tranquilos de que esta obra la está dirigiendo el Señor, Así es. que no está a cabeza de hombres, y que esa iglesia hasta hoy Dios la ha permitido avanzar. Y que esta iglesia esté donde está nos da seguridad de que Dios la dirige y que lo que usted y yo aportamos para que esta iglesia avance es directamente entregado en las manos del Señor. Así que el lugar, el depósito, es el alfolí, allí donde lo llevamos en nuestros diferentes templos. Y que es importante también aclarar que el lugar donde debemos diezmar es donde nosotros residimos, Estamos. para apoyar la labor allí. Correcto. Y Dios hace que eso se multiplique y pueda ese dinero no solo alcanzar para ese espacio, sino llegar a otros lugares del mundo donde se cumple la misión. Pastor, el enemigo sin duda trata de que nosotros pensemos en llevar el diezmo donde querramos y resulta que la obra de Dios se retrasa. Así es. Bien, estamos llegando al final de este estudio, pero la relación del diezmo y la fe, pastor. Es completa, porque yo al devolver el diezmo Y digo, la Señor, salvación, sí. confío correcto. en que con esto poco Ujú. tú lo vas a multiplicar. Confío en que tú eres dador, tú eres proveedor y te agradezco por eso. Así que lo veo muy relacionado con la fe, con la salvación, porque si yo no tengo fe no devuelvo el diezmo, porque Sí. no creo que Dios ha provisto, que eso le pertenece a Dios y que Él dará lo que yo necesite conforme sea su voluntad. ¿El diezmo nos da un mérito para salvarnos? Absolutamente En ningún momento, en ¿cierto? ningún momento, así es. Pastor, al llegar a este punto ya final, ¿cuál sería la invitación en el estudio de esta semana? Que oremos para que el Señor nos haga mayordomos fieles, que podamos recordar que el propósito del diezmo es sostener la organización, que Él instituyó desde la época apostólica una iglesia organizada, y que podamos recordar que cada vez que depositamos los diezmos, los beneficiados somos nosotros y alguien más que con ese recurso podrá conocer del amor de Dios. El estudio termina con un párrafo interesante. No hay que olvidar que cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de nuestra existencia proviene de Dios. La invitación sin duda la ha hecho el pastor, es aprobar al Señor y vendrán abundantes bendiciones. Pastor Gabriel, muchas gracias por Un placer. acompañarnos. Dios le bendiga. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.